en el corazón del antiguo Egipto. Cuando la arena aún guardaba el eco de los carros del faraón, una sombra comenzó a extenderse sobre la nación más poderosa de la tierra. Era una noche como ninguna otra. El aire estaba quieto, demasiado quieto, como si el mismo cielo contuviera la respiración. Desde los palacios dorados hasta las chozas de barro, algo invisible recorría las calles. No era el viento, era el juicio. Durante generaciones, Egipto había oprimido a los hijos de Israel, convirtiéndolos en esclavos, quebrando sus espaldas bajo el peso de piedras y látigos. Sus clamores subían día tras día, noche tras noche, hasta que alcanzaron el trono del Altísimo. Y entonces, Dios levantó a un hombre tartamudo, con manos temblorosas pero un corazón firme, Moisés. Fue enviado con una orden que resonó en los pasillos del poder, como un trueno divino. Deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón era piedra. Ni el Nilo convertido en sangre, ni las ranas invadiendo los palacios, ni las langostas devorando los campos lograron quebrarlo. Cada plaga fue un golpe, un llamado al arrepentimiento, pero también una demostración del poder del Dios viviente frente a los ídolos muertos de Egipto. Sin embargo, el faraón se reía, endureciendo su alma con cada milagro, hasta que llegó la última advertencia, la más temida, la más definitiva. Esta noche, dijo Moisés, pasará el ángel del Señor por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito, desde el heredero del trono hasta el hijo de la esclava. Pero en las casas donde haya sangre en los dinteles, el ángel pasará de largo. Aquel mensaje se propagó entre los hebreos con un estremecimiento santo. Las familias comenzaron a prepararse. Cada hogar debía sacrificar un cordero sin mancha, el mejor, el más puro. Con su sangre debían marcar las puertas, como un símbolo de fe y obediencia. No era solo un ritual, era una señal de confianza. El juicio se acercaba, y solo los que creyeran serían librados. La tarde cayó, y Egipto fue cubierto por un atardecer inquietante. El cielo ardía con tonos rojos y dorados, como si el sol mismo sangrara en el horizonte. En las calles, el silencio se volvió pesado. En una pequeña casa, al borde del distrito de los esclavos, una familia israelita terminaba de cenar el cordero asado. El padre miró a sus hijos con ternura y temor. Esta noche, Jehová pasará por la tierra. Nadie debe salir. Manténganse bajo su cobertura. Afuera, el viento empezó a soplar con un tono extraño. En la puerta, el padre levantó la mirada al cielo y susurró: Señor, pasa sobre nosotros, no nos olvides. En el palacio, el faraón dormía entre sus tesoros, confiado, creyendo que su poder era eterno. Pero más allá de los muros, algo se movía en la oscuridad. Una presencia que no pertenecía a este mundo. Invisible, pero tangible. Majestuosa y terrible al mismo tiempo. A medianoche, el silencio fue rasgado por un sonido que no era de esta tierra. Un susurro divino recorrió el aire. El ángel del Señor descendió. Su luz era pálida como la luna, pero su rostro irradiaba la justicia del cielo. En su mano llevaba una espada envuelta en fuego. Donde sus ojos miraban, la verdad se manifestaba. Donde su paso tocaba, el destino se cumplía. El ángel se movía como el viento, cruzando avenidas y templos. En las casas marcadas con sangre, se detenía por un instante y pasaba de largo. Pero donde no había señal, el juicio caía. Y en cada rincón de Egipto, un gemido comenzó a elevarse. Primero fue uno, luego cientos, luego miles. El llanto de los primogénitos llenó la tierra como un mar de dolor. Desde el hijo del faraón, vestido de lino y oro, hasta el niño de la esclava, cubierto de polvo y lágrimas, nadie escapó. El faraón despertó con el grito de su esposa. Corrió a la habitación del príncipe, y allí, bajo los velos del lujo, encontró al heredero sin vida. Sus rodillas temblaron. Por primera vez en su vida, el hombre que se creía Dios
comprendió que era solo polvo. Cayó al suelo y gritó: «¡Sal de mi tierra, Moisés! ¡Tú y tu pueblo! ¡Llévate también tu maldición!». Mientras el amanecer comenzaba a pintar de rojo las murallas, miles de israelitas se reunían, listos para partir. Era el inicio de una nueva historia. Atrás quedaban los años de esclavitud. Adelante se extendía el desierto, y más allá, la promesa. Aquella noche, la noche en que el ángel pasó, se grabó para siempre en la memoria del pueblo. Cada año, generación tras generación, Israel recordaría esa noche con un nombre sagrado: Pascua, no como una historia de muerte, sino como el amanecer de la libertad. Porque no fue solo la sangre del Cordero lo que los salvó, fue la fe. Esa sangre marcó las puertas, pero la obediencia marcó los corazones. Era una sombra de algo mucho más grande que vendría siglos después, cuando otro Cordero, perfecto y sin mancha, derramaría su sangre no para liberar a una nación, sino para redimir al mundo entero. En la cruz, el juicio y la misericordia se encontraron de nuevo. El mismo Dios que pasó por Egipto aquella noche, pasó por el Calvario, llevando sobre sí el castigo que nos correspondía. La historia de aquella noche no terminó en Egipto. Se repite cada vez que un alma decide abrir su corazón y cubrir su vida con la sangre del Cordero de Dios. Porque el ángel del juicio sigue pasando. Pero donde hay fe, donde hay redención, donde hay obediencia, el ángel pasa de largo. Hay noches en las que el mundo parece oscuro, donde el mal parece triunfar y la fe parece silenciada. Pero en cada sombra, aún hay una luz que no se apaga. Es la misma luz que guió al pueblo en la oscuridad, la misma que brilla sobre la cruz, la misma que habita en ti cuando decides creer. Aquella noche enseñó al mundo que la protección de Dios no depende del poder ni del estatus, sino de la fe. No era el tamaño de la casa lo que importaba, sino una simple marca de sangre, un acto de obediencia. Quizás hoy no haya un faraón golpeando tu espalda, pero sí un enemigo que quiere destruir tu fe, tu familia, tus sueños. Y la única forma de resistir no es con fuerza humana, sino bajo la cobertura divina. No basta con conocer la historia, hay que vivir bajo la señal. Cada día, el alma humana enfrenta su propia medianoche, momentos de prueba, dolor o silencio de Dios. Pero aún en esas noches, el Cordero sigue siendo suficiente. Si estás cubierto por su gracia, la oscuridad no te vence, el enemigo no te destruye. Esa noche fue el preludio de una promesa eterna. Cuando todo parezca perdido, Dios siempre tiene un camino. Y a veces, ese camino se abre solo después de la noche más oscura. Porque antes de la libertad hubo llanto. Antes del amanecer hubo tinieblas. Así es también en la vida. Por eso, si estás viviendo tu propia noche, recuerda, la oscuridad no es el final, sino el umbral del milagro. Mientras Egipto lloraba, Dios preparaba la salida. Mientras tú lloras, Dios prepara tu victoria. Él no ha olvidado tu oración, ni tus lágrimas. Cada clamor tuyo sube al cielo como lo hizo el de Israel. Y tarde o temprano, el Señor responderá. Hoy, siglos después, esa misma voz te llama a refugiarte bajo la sangre del Cordero. No bajo religión, no bajo costumbre, sino bajo fe viva. La pregunta no es si el ángel vendrá, porque vendrá. La pregunta es, ¿estás cubierto? Tu corazón tiene la señal. No importa tu pasado, tu pecado ni tus caídas. Si decides hoy creer, la sangre del Cordero cubrirá tu vida, y el juicio pasará de largo. Así que esta noche, al recordar lo que Dios hizo en Egipto, mira tu propia historia. Tal vez has vivido años en esclavitud o en dolor. Pero esta puede ser tu noche de liberación, no por fuerza ni por poder, sino por la sangre que aún habla desde el Calvario. Y cuando el amanecer llegue, cuando el enemigo vea que fuiste librado, sabrá que el Dios que pasó por Egipto sigue vivo, sigue reinando y sigue salvando.
Si crees que la sangre del Cordero aún tiene poder, escríbelo con fe en los comentarios. El ángel pasará de largo en mi casa. Y comparte este mensaje, porque quizás haya alguien que aún vive en su noche, sin saber que la luz del Cordero ya está a la puerta. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para más historias que fortalecen el alma. Hasta la próxima.